Bien, buenas tardes. Seguimos avanzando. Primera Juan, capítulo 4. Habíamos quedado en los tres primeros versículos, ¿sí? Y ahora vamos a seguir con los segundos tres versículos, del 4 al 6, ¿sí? Así que los leemos y después vamos a compartir un poco lo que dice la palabra del Señor. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre estas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Las personas pertenecen a este mundo y por eso hablan desde el punto de vista humano, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Y así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Otra traducción dice, y aquí tienen otra manera de saber si determinado mensaje procede de Dios. Si procede de Dios, el mundo no lo escuchará. Bien, estamos en esto analizando las precauciones que tenemos que tener en la comunión fraternal, en la iglesia, ¿sí? Y está analizando el tema a partir de cómo poder descubrir los falsos profetas o cómo poder descubrir los falsos espíritus mentirosos que están obrando detrás de estos falsos profetas, ¿sí? Y a veces Juan parece reiterativo, es como que reitera circunstancias, pero en cada reiteración agrega algo, ¿sí? Y acá también nos está reiterando que estos falsos maestros estaban imbuidos o estaban impelidos, estaban motivados por los espíritus que gobiernan el mundo. El mundo está bajo el control de Satanás, por lo tanto eran de origen satánico. Y de último, una regla práctica. Tengamos presente también nosotros eso, ¿sí? No nos creamos de que no nos escuchan y entonces son satánicos, ¿sí? Como dice acá al final. Bueno, vamos a empezar a comentar y después ampliar también este concepto, ¿sí? En estos versículos Juan plantea que la oposición entre el espíritu que procede de Dios y el que procede del anticristo es la misma que existe entre Dios y el mundo. Al comienzo, comienza el versículo 4 asegurándoles a los miembros de la iglesia, diciendo, pero ustedes, que ellos proceden de Dios y han vencido a los falsos maestros, denominados por ellos, ¿sí? Pero ustedes son de Dios, pertenecen a Dios y participan de su gracia. En la segunda parte del versículo 4 también les dice, el que está en ustedes es más poderoso que el espíritu que está en el mundo. Es el Espíritu Santo, que lo había mencionado en la segunda parte del versículo, capítulo 3, versículo 24. Y el que está en el mundo es el maligno, es Satanás, ¿sí? El príncipe de este mundo. ¿Sí? Juan 12:31 nos habla de eso. Ya llegamos. Ha llegado el tiempo de juzgar este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Sí, el Señor Jesús es el que está hablando allí. La iluminación que los fieles reciben del Espíritu Santo es más que suficiente para proteger a los creyentes genuinos del error. ¿Sí? Primera Juan, capítulo 2, versículo 20, dice, pero ustedes no son así porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Y el versículo 27 dice, ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu Santo les enseña
todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Sí? Tengamos presente esto. Los peligros de afuera son muchos. El espíritu que guía a estos maestros del error es poderoso, pero el Espíritu Santo que nos habita, prometido por Dios, prometido por Jesús y recibido en el momento de nuestra conversión, es mucho más poderoso, porque es Dios mismo que está habitando dentro de nosotros. ¿Sí? Los falsos maestros que están mencionados en el primer versículo, el versículo 1 de este pasaje, tienen el espíritu del anticristo, mencionado también en el versículo 3, que lo vimos en la reunión pasada, y ahora agregan el versículo 5, son del mundo y son controlados por el maligno. Lo vamos a ver en el Juan 5, 19. Dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Los versículos 5 y 6 están llenos de contrastes. Vamos a ir analizándolo. Primero, en contraste de procedencia. Ellos, los falsos maestros, proceden y pertenecen al mundo, y no se plantea el mundo como la sociedad que nos habita, en la cual nosotros habitamos también, ni forma parte de la creación de Dios. Si el concepto que está acá es el sistema de vida y principios que se oponen a Dios y proclaman ellos, estos falsos maestros, sus principios. En cambio, nosotros, en este caso se está refiriendo a los apóstoles, procedemos de Dios, la primera parte del versículo 6, no solo por ser nacidos de Dios, sino también por ser comisionados por Él. Ahora bien, en este nosotros, si bien el apóstol Juan se refiere a los apóstoles, que ya sabemos que fallecieron antes del siglo I, ¿sí? El último en fallecer fue Juan. Nosotros no somos apóstoles como enviados de Dios, pero sí somos hijos de Dios, y también nos podemos agenciar de este nosotros, porque tenemos una relación personal con Dios. ¿Sí? Bien, un contraste de mentalidad. Ellos razonan desde el punto de vista humano y mundano y satánico. ¿Sí? Mateo 16, 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, Pedro, el apóstol Pedro, ¿sí? Esto como para que nosotros no nos creamos que, bueno, somos hijos de Dios y el diablo no puede influenciar en nuestras reacciones o en nuestras actitudes. Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. En el mismo pasaje, poco antes, Jesús lo felicita a Pedro por el reconocimiento que hace de que Jesús era el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. Y tal vez Pedro infló pecho y dijo, cuando Jesús hablaba de tener que ir a la cruz, vení, yo tengo un consejito para vos. No, no vayas a la cruz. Y ahí es donde el Señor, Jesús, como Mesías, como enviado de Dios, como el Cristo, el ungido de Dios, le dice, apártate de mí, Satanás. Lo que estás diciendo, Pedro, antes estuvo influenciado por el Espíritu Santo y ahora está siendo influenciado por el espíritu de Satanás. No ves las cosas del punto de vista de Dios, sino ves las cosas, como dice acá, desde el... Ay, perdí la cita. 23.
representas una trampa peligrosa. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Tengamos mucho cuidado. Es nuestra responsabilidad tener la visión de Dios permanentemente delante de nosotros y dentro de nosotros. Que nuestras decisiones, pensamientos sean influenciados por ese principio. ¿Sí? Es algo difícil, sí. Por eso tenemos la ayuda y pidámosle a Dios sabiduría, fortaleza, valentía, inteligencia para poder identificar aquellos principios que no son divinos. Claro que para poder identificar algo que tenemos que conocer, siempre terminamos en esto. El conocimiento práctico de lo que Dios desea para cada uno de nosotros es aquella cosa que nos va a permitir poder identificar lo verdadero de lo falso. ¿Sí? Nosotros pertenecemos a Dios y los que lo conocen, teniendo una relación personal y práctica con Dios. Sí, esto siempre también lo planteamos. Conocer a Dios es conocer lo que Él desea, lo que Él quiere, un conocimiento práctico. No nos sirve que seamos grandes teólogos si no sabemos bajar eso a nuestra conducta de todos los días, a nuestros principios de vida prácticos en cada momento. Entonces, aquellos que pertenecen a este pueblo especial, que es el pueblo de Dios, no se escuchan. ¿Sí? También hay un contraste de audiencias. El mundo les presta atención. La tercera parte del versículo 5, porque reconoce en ellos la misma mentalidad. ¿Sí? Segunda Timoteo, capítulo 4. Yo pongo marquitas para encontrarla, pero tengo tantas marquitas que tengo que iterar entre cada una de ellas. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Sí? Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Como que está relatando algo de estos días, pero ya estaba presente en aquellos tiempos, ¿sí? Y nosotros vemos gente que a veces pasa también desde el punto de vista práctico y humano. No, yo voy de este médico porque me gusta más lo que me dice. No es tan estricto como aquel otro. Tendrán, dice la Reina Valera, comezón de oír. ¿Y qué quieren oír? Aquellas cosas que les caen bien, ¿sí? Les leo de otra traducción, la NBI, el mismo pasaje. Llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las tonterías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. En cambio, este contraste de audiencias, los que conocen a Dios nos prestan atención, pero todo el que no procede de Dios, todos los que no le pertenecen, no prestan atención a lo que decimos. Las cosas de Dios se conocen mediante su Espíritu. Primera Corintios, capítulo 2, del 10 al 14. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Y por su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto su propio espíritu o el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios
no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu Santo nos da, las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esta verdad de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Sí? Los que tienen Espíritu Santo no solo conocen las cosas de Dios, sino que también tienen comunión íntima, experimental con Dios. Por eso, solo el que conoce a Dios presta atención a la predicación apostólica, porque los reconoce como enviados de Dios. La predicación de los apóstoles era autoritativa, pero nuestra enseñanza o predicación, lo que estamos haciendo en este momento, que está dicho por nosotros, los siervos de Dios, cada uno de nosotros cuando hablamos, ¿sí? Debe ser o debe contar con las enseñanzas y principios basados en la palabra inerrante de Dios, ¿sí? Nuestra autoridad no proviene de nuestro parecer o de lo que digamos. Nuestra palabra viene de la inerrante, nuestra autoridad viene de la inerrante palabra de Dios. Y contrastemos siempre lo que estamos escuchando con la palabra de Dios, tal como hacían los discípulos allí en Berea cuando Pablo fue a predicarles, ¿sí? Pablo, enviado de Dios, apóstol, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero llegó allí, Hechos 17:11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. La autoridad de nuestro mensaje tiene que estar basada en la autoridad de la palabra de Dios. No somos nosotros los que tenemos autoridad por nosotros mismos. Los apóstoles sí lo tenían. Estaban hablando de parte de Dios. Nosotros hablamos de parte de Dios. Somos influenciados por el Espíritu de Dios. Pero nuestra autoridad no está en lo que nosotros decimos, sino está en la palabra de Dios. Y si lo que nosotros decimos no encuentra sustento en la palabra de Dios, no sirve. No es mensaje divino. No nos dejemos engañar por aquellos que, guiados por su favoritismo, guiados por su mesianismo, no insistan a creerle sin la necesidad de contrastar su mensaje con lo expresado en la Biblia. Y se ofenden si lo hacemos. Tengamos cuidado con esas personas, ¿sí? Contrastemos siempre lo que escuchamos, por más que tengamos confianza en el hermano que está hablando. Contrastemos si está de acuerdo a la palabra de Dios. Si los versículos que mencionan no es solamente una excusa para poder justificar su pensamiento, sino realmente está basado en la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, porque en ella no hay contradicción. Último contraste conclusivo, termina con esto. Finaliza planteando una regla práctica para una identificación final. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error, manifestado por la mentalidad de los mundanos inspirados por Satanás. Y aquí tienen otra manera de saber si determinado mensaje procede de Dios. Si procede de Dios, el mundo no lo escuchará. Esto también nos compromete como hijos de Dios y debemos basar nuestro mensaje en su palabra, porque es autoritativa, es inerrante, y no en nuestros pensamientos y pareceres, sino corremos el peligro de invertir el resultado de la prueba. Predicamos nuestros pensamientos,
Entonces los cristianos no nos escuchan porque no son los pensamientos de Dios. Y deducimos que estos cristianos que son fieles porque contrastan nuestro mensaje con la palabra de Dios, y al ver que no es la palabra de Dios lo que nos están diciendo, deducimos entonces que son del mundo. Y ahí estamos aplicando mal el principio. El problema que es, si nos escuchan o no nos escuchan, tengamos presente que el problema es la autoridad del mensaje basada en la palabra de Dios. Evidentemente, si nuestro mensaje está basado en la palabra de Dios y no usándola como una excusa para cubrir nuestros pensamientos o nuestros pareceres, si nuestro mensaje es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, entonces ahí la regla es práctica y la regla es efectiva, ¿sí? Tengamos cuidado con esto, porque muchas veces esta gente que, como dije antes, se creen que son mesiánicos, que son inspirados por Dios y todo lo demás, si no los escuchan, te tildan de que sos un mundano. Y analicemos nuestro mensaje. Este sería el punto con el cual quisiera terminar en esta noche. Bien, nada más, que el Señor nos bendiga. Terminamos con una oración. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles mensajeros de la misma. Que en cada momento podamos expresar, al conocer y poner en práctica tus principios, cuál es tu consejo en cada circunstancia, en cada situación. Danos la sabiduría necesaria para poder obrar y ser testigos fieles de tu realidad, de tu mensaje. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé fortaleza, sabiduría, para emplear las palabras correctas, conociéndote a ti, Señor, en primer lugar. Gracias por todo, bendecinos y guardanos de todo mal y peligro. En el nombre del Señor Jesús, amén.